Bienvenidos al avance del capítulo 95 de la telenovela Simplemente María. El teniente se acercó a María con una expresión seria, contándole que habían descubierto que Lorena escapó en un vehículo de la lavandería. Además, le confirmó que fue ella quien provocó el incendio en el centro psiquiátrico. Al escuchar eso, María sintió un nudo en el estómago, sabiendo que tanto ella como su familia podían estar en peligro. Con mucha preocupación, le pidió al teniente que hiciera todo lo posible por capturarla antes de que algo malo ocurriera. El teniente, entendiendo su angustia, le aseguró que harían todo lo necesario para detenerla cuanto antes. Mientras tanto, Alberto intentaba convencer a Silvia de que debía tener a alguien a su lado para protegerla, pues no quería que Lorena le hiciera daño. Silvia, tranquila, le respondió que no exagerara y que podía cuidarse sola, pero Alberto no estaba tranquilo y le insistió en que Lorena era peligrosa y capaz de hacer cualquier cosa. A pesar de su advertencia, Silvia no parecía preocupada, pero Alberto no podía quitarse la idea de que algo malo podría pasar. Gustavo le contó a Florencia que Lorena se había escapado. Al escuchar la noticia, Florencia se llenó de miedo y comenzó a preocuparse, pensando que Lorena podría buscar venganza. Estaba convencida de que Lorena volvería para ajustar cuentas con todos los que alguna vez le hicieron daño, y eso la aterraba. Gustavo intentó calmarla, pero ella sabía que con Lorena libre, ninguno de ellos estaba a salvo. Federico, sin sospechar lo peligroso que era, llevó a Lorena al colegio, al lugar donde ella había querido ir una vez allí. Lorena comenzó a actuar como una víctima, mintiéndole a la directora del colegio para ganarse su compasión. Federico también cayó en el juego, creyendo las mentiras de Lorena, fingiendo desesperación. Lorena le contó a la directora que estaba buscando refugio y que no sabía a dónde ir. Conmovida, la directora le ofreció un trabajo dando clases, y aunque esa no era su intención inicial, Lorena aceptó, viendo una oportunidad de mantenerse oculta por un buen tiempo. Mientras tanto, en la casa trataban de pensar en cómo atrapar a Lorena y llevarla a la justicia. José no podía contener su ira. Con el rostro endurecido, le dijo a los demás que él mismo iba a buscar a Lorena y que se encargaría de hacerla pagar por todo lo que había hecho. Su rabia lo cegaba y solo pensaba en vengarse, decidido a enfrentarse a ella cara a cara. Lorena, por su parte, le pidió a Federico que la llevara a un lugar donde pudiera pagar poco por un refugio. Federico, sin imaginar sus verdaderas intenciones, le ofreció un pequeño cuarto en su finca para que se quedara mientras encontraba un mejor lugar. Lorena aceptó, sabiendo que tener un techo sobre su cabeza le permitiría planear su siguiente movimiento con calma. José, en otro lugar, hablaba con Luis lleno de rabia y le confesaba que no descansaría hasta vengarse de Lorena. Deseaba tenerla frente a él para hacerla pagar por todo el daño que había causado. Su deseo de justicia estaba tan mezclado con el rencor que solo podía imaginar verla muerta. En casa, Estela y Federico no tenían idea de que habían metido a su peor enemiga bajo su propio techo. Lorena, astuta, se escondía a plena vista, pero ninguno de los que sospechaba que la mujer la que habían acogido podría hacerles daño, especialmente a su pequeña. Federico, aún confiando en ella, no se daba cuenta del peligro que representaba tenerla tan cerca. Mientras tanto, el teniente continuó investigando. Comenzó a interrogar al conductor del vehículo en el que Lorena había escapado, presionándolo para que le diera toda la información que pudiera ayudar a encontrarla. Cada minuto que pasaba aumentaba la urgencia por atraparla. En otro lugar, las mujeres de la casa estaban felices de tener a la bebé en brazos, pero ninguna sospechaba que Lorena estaba cerca, observando. Aunque no lo sabían, el peligro era real y en cualquier momento ella podría intentar hacer algo terrible. Por ahora disfrutaban del momento sin imaginar la amenaza que se acercaba sobre ellas. En su refugio, Lorena se sentía segura y comenzó a planear su venganza. Para ella, todo estaba resultando más fácil de lo que se había pensado. Se miraba en el espejo con una sonrisa, convencida de que su momento de ajustar cuentas estaba cerca. María, llena de angustia, llamó al teniente nuevamente para preguntar
cómo avanzaba la búsqueda. El teniente le aseguró que estaba haciendo todo lo posible por encontrar a Lorena, pero eso no era suficiente para calmar la ansiedad de María, quien temía por la seguridad de su familia. En medio de todo este caos, María le pidió perdón a Rafael por haberlo engañado con el asunto de la boda. Rafael, comprensivo, le respondió que no se preocupara, que él siempre había sabido que ella amaba a Víctor. No había resentimiento en sus palabras, solo una aceptación tranquila de la situación. Por otro lado, Zuleima seguía intentando seducir a Víctor, pero él la rechazaba una y otra vez. Víctor, decidido, le dejó claro que no estaba interesado y que había arreglado las cosas con María. Zuleima, sorprendida, no esperaba esa respuesta, pero no estaba dispuesta a rendirse tan fácilmente. Lorena, mientras tanto, se acercaba peligrosamente al lugar donde estaba la niña. Sus ojos reflejaban el odio y el rencor que guardaba, pero antes de que pudiera hacer algo, Ana le quitó a la bebé de los brazos. Lorena fingió emoción al sostener a la pequeña, diciendo que nunca había tenido hijos y que ese momento la había conmovido, pero Ana, sospechando de sus verdaderas intenciones, le confesó a Estela que no confiaba en Lorena en absoluto. En otro lugar, Reinaldo le pidió a Zuleima que se concentrara en su trabajo y dejara en paz a Víctor. Sin embargo, Zuleima lo ignoró, decidida a seguir intentando conquistar a Víctor a pesar de sus continuos rechazos. Víctor, por su parte, le comentó a María que había notado a José muy extraño y que se había ido furioso. María le explicó que José solo estaba enfocado en vengarse de Lorena, lo cual parecía consumirlo por completo. Cuando Román llegó a la casa, escuchó a María hablando sobre su deseo de que la boda se realizara pronto. Sin embargo, la conversación se desvió cuando todos comenzaron a hablar nuevamente sobre cómo atrapar a Lorena, reconociendo que debían actuar muy rápido antes de que fuera demasiado tarde. Gustavo decidió buscar a José para preguntarle cómo había visto a Lorena antes de que se escapara, pero José se quedó en silencio con una expresión que reflejaba el odio y la frustración que sentía. No parecía dispuesto a hablar, solo pensaba en su venganza. María, tratando de mantener la calma en medio de todo el caos, le contó a Gustavo que planeaba casarse con Víctor y que le gustaría que asistiera a la boda. Gustavo, sonriendo, le aseguró que no se perdería la ceremonia, aunque los tiempos eran difíciles. Mientras tanto, Lorena seguía ideando un plan retorcido, pero Estela, siempre optimista, le comentó a Ana que quizá Lorena no era tan mala como pensaba, creyendo en las apariencias que la mujer había mostrado. Justo en ese momento, Jacinto llegó con problemas a la finca, pero su atención cambió al ver a Lorena, quedando completamente cautivo por ella, sin saber el peligro que representaba. Hasta que te haya gustado, déjanos like.